Emilio Graterón, alcalde de Chacao, en Venezuela. Declaraciones polémicas el día de hoy. Cito, el tema de la reducción del riesgo de desastres es aburrido para la gente común. ¿Por qué, alcalde? Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, precisamente porque es un tema del que mucha gente huye porque lo ve o lo visualiza como un tema negativo, como una realidad que solamente se piensa en el momento que sucede algo malo. Y por eso muchas veces a los que hablamos de riesgo nos tildan de profetas del desastre, ¿no? Exacto, entonces habría que migrar de profetas del desastre, y cito nuevamente, a poner de moda la resiliencia. ¿Cómo la ponemos de moda? Y además, ¿cómo hacemos que se convierta en un clásico? Sí, claro, es un tema. Una cosa es ver la realidad del riesgo como lo previo a un desastre, que ver de manera muy distinta la realidad del riesgo como una oportunidad para hablar de las cosas buenas que se pueden hacer para disminuir el riesgo. Claro. Eso es precisamente lo que te pone en la mesa, que el tema de resiliencia se puede ver como algo positivo. Y entonces te conviertes en un líder de cambio hacia la resiliencia y no en un profeta del desastre. Es decir, hacer muchas cosas en positivo para cambiar, conducir tu comunidad, tu sociedad, la gente que está a tu alrededor, como un factor de cambio positivo, es sin duda una visión mucho más amable y además mucho más realista de la realidad de la reducción de riesgo y la constitución de la resiliencia. ¿Cuántos de los que nos ven en este momento, podemos hacer una encuesta, ojalá se pudiese hacer una encuesta, cuántos de los que nos ven en este momento pueden responder en los próximos 30 segundos, saben qué significa resiliencia? Pero nos llevamos esta tarea para un video de calle, en algún momento lo haremos, ¿no? Definitivamente es algo que se tiene que sembrar. Ya entrando en las acciones del municipio de Chacao hacia la construcción de la resiliencia, ¿cuáles serían esas principales acciones que han tomado? Mira, lo más importante es la educación. Yo creo que nosotros hemos tenido un gran éxito y nos sentimos muy orgullosos de un proyecto que se llama Ecoescuelas, que además es una experiencia de integración de los conceptos de sustentabilidad con resiliencia, para hacer verdaderamente viable el concepto integral de una escuela de futuro. Claro. Y esa experiencia ha sido muy exitosa, ha llegado muy lejos, porque además los niños se han convertido en líderes factores de cambio. ¿Y la microzonificación de riesgo y certificación de resiliencia? Bueno, esto es un esfuerzo que hemos ido realizando a partir de la definición del mapa de riesgo del Valle de Caracas y de nuestro municipio, y que ha generado que hemos logrado determinar el nivel de riesgo lo más exacto posible, localidad por localidad e inmueble por inmueble, ¿no? Eso le permite a las personas saber cuál es su nivel de riesgo. Eso ha generado mucha polémica porque hay gente que dice que no debemos alarmar a la gente diciéndole que tiene un riesgo. Y nosotros decimos que la gente tiene derecho a saber, derecho a estar informado, derecho a que efectivamente todos podamos tomar las acciones necesarias para reducir ese riesgo, y eso se convierte en una oportunidad. Claro, pero ¿y estas certificaciones pueden incidir un poco en el valor de los inmuebles en el mercado inmobiliario? Si eres profeta del desastre, influye negativamente. Si eres líder de cambio y resiliencia, influye positivamente. Porque si lo haces en positivo, tu inmueble va a estar asegurado por un control de riesgo suficientemente claro. Tu inmueble va a tener todos los elementos necesarios para poder estar certificado como un inmueble con riesgo controlado. Claro. Todos tenemos riesgo. Los que somos más atractivos somos los que tenemos el riesgo controlado. Por supuesto. Y por lo tanto, eso termina influyendo positivamente en la propiedad, en el valor de los inmuebles, termina influyendo sin duda hasta psicológicamente en el ambiente de la gente. No es lo mismo tú estar consciente de que tu riesgo está controlado, de que tú imaginarte que alguien sabe que tú estás en riesgo y no te lo ha dicho. Claro. Recientemente el alcalde Emilio Graterón fue reconocido por UNISDR como campeón o champion de la campaña Desarrollando Ciudades Resilientes, mi ciudad se está preparando. Y sirva decir que esa noticia le dio la vuelta al continente. Unos minutos después teníamos las alertas de Twitter y las alertas de Google, por todos lados estaba la noticia.
Este reconocimiento es por mucho de lo que se ha hecho, pero mi pregunta sería, ¿qué falta? ¿Qué no ha hecho Chacao? ¿Cuáles serían los siguientes pasos en el marco de la campaña y en cuanto a la construcción de resiliencia? Mire, yo creo que nuestro gran reto a nivel local es seguir convirtiendo esto en un modo de vida. Ser resiliente no es solamente una realidad que está relacionada con el control del riesgo como una política generada a partir de un convenio internacional, sino que yo creo que ser resiliente es un modo de vida, saber afrontar la realidad y salir fortalecido y engrandecido de cada cosa que te pasa en la vida. Es sin duda un reto que todos tenemos por delante, y por eso siempre he pensado que la resiliencia es un concepto maravilloso y que además se puede usar en toda la vida. Y en segundo lugar, desde el punto de vista de políticas públicas, nosotros tenemos el reto de hacer resilientes muchas ciudades. Nuestro país tiene un nivel de riesgo muy alto. Sí. No se ha trabajado responsablemente, y tenemos que decirlo, para integrar todos los esfuerzos que se hacen en Venezuela. Y eso es un reto que tenemos. Y eso no solamente pasa en Venezuela. Claro. A nivel de la mayor parte de los países latinoamericanos y en general, las estructuras de control de riesgo nacionales todavía en el mundo no tienen una imbricación suficientemente fuerte para que las ciudades tengan unas políticas públicas de resiliencia suficientemente fuertes, y sobre todo que tengan el reconocimiento que tienen que tener las autoridades locales para ser líderes factores de cambio para la resiliencia. Escuchábamos en su presentación que uno de los retos es el acceso al presupuesto. ¿Cómo vencer o sobreponerse a este reto? Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas. En primer lugar, el lograr que en los países las estructuras de control del riesgo o de administración, etcétera, como se quiera llamar, pero a mí me gusta llamarlas las estructuras de la resiliencia, deben ser estructuras de carácter nacional, pero muy descentralizadas, cuyo protagonista sea quien está en el frente de acción, que son las ciudades, a final de cuentas, las autoridades locales, y que esas autoridades locales tengan la libertad de asociarse entre sí para esos temas, que también es un elemento muy importante. Es decir, cada Estado debería dedicar de forma autónoma una inversión suficientemente igualitaria y justa para la inversión en materia de resiliencia, y que esta inversión se haga a nivel local. Claro. Y la segunda cosa muy importante es derribar las fronteras y las barreras que tenemos las ciudades para el acceso a los recursos provenientes de multilaterales y a los esfuerzos internacionales que se hacen para financiar la resiliencia a nivel mundial. Porque si no, si esto no pasa, sí, todos los esfuerzos y la agenda post-2015 seguirá siendo una agenda de salón y no una agenda de calle. Y ahí está la enorme diferencia que está en apoyar los gobiernos locales. Y esta agenda de salón a agenda de calle, ¿podemos convertirla de alguna manera también apoyada con las redes sociales? ¿O cómo la comunicación podría coadyuvar a lograr conseguir todas estas iniciativas? Claro, hay que socializar el tema, hay que convertir a la resiliencia en un tema de conversación, hay que ponerlo en la palestra pública. Y el nuevo espacio público, en la antigüedad, los grandes sabios iban al ágora griega, luego las grandes manifestaciones se hacían en las plazas públicas, y el nuevo espacio público del siglo XXI es el ciberespacio. Por lo tanto, en el ciberespacio tenemos que dar esa discusión y tenemos que conquistar el ciberespacio con la resiliencia e ir avanzando en el acceso a la información, porque, repito, es un derecho de todo ser humano saber cuál es su nivel de riesgo y estar preparado para afrontarlo. Y obviamente este nuevo espacio público tiene que ser el sitio donde logremos esa transformación, como lo hicieron los antiguos en el Ágora, como sucedió en la Revolución Francesa en la plaza pública, claro, y ahora como tiene que suceder en el siglo XXI en el ciberespacio. Emilio Graterón, alcalde de Chacao, que hasta hace unos momentos tenía 70,000 seguidores en Twitter, le puedo decir que ya tiene 70,001 seguidores. Muchísimas gracias por acompañarnos en la tercera sesión de la Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres. Un placer. Un placer.